mesa, ¿cómo están? Hola, panel. Hola, ¿Cómo les va? Victoria. Y tenemos invitado, pero lo presento en instantes, porque... bueno, ahora ya lo pusieron en cámara. Entonces vamos a presentarlo. Subsecretaria del Ministerio de Turismo. Me aprovecharon la sorpresa, exacto. Remo Monsiglia, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de verlos nuevamente a todos. Bien, vamos a estar hablando de turismo desde todas las perspectivas, porque venimos además con un temita que fue usado bastante para la chacota, que tenía que ver con un dicho de la propia presidenta de la Cámara de Turismo, ¿no? Hay que sacarse el chip de que Uruguay es caro. Y bueno, y resulta que Uruguay es caro y vamos a estar hablando de esos asuntos, pero sobre todo cuáles son los incentivos que este gobierno tuvo, tiene y prevé para con el sector, que nadie duda es obviamente un gran soldado, ¿no?, en la primera línea de la economía de nuestro país. Repasemos la crónica de Telemundo y ya venimos a estudio. Aunque entienden que se necesitan más apoyos, desde la Cámara de Turismo destacaron algunas de las medidas tomadas por el gobierno para el sector, que aún no se recuperó 100% de los efectos de la pandemia. Una medida que ya salió, la de los seguros de desempleo, que también es importante para las empresas, y por el otro lado, las medidas para los extranjeros, ¿no? Que todavía nos queda ahí a ver si podemos ayudar a la gastronomía para que tenga la devolución total del IVA. Hay una próxima reunión con la ministra de Economía el 17 de octubre. Ahí terminaremos de conversar con la ministra, digamos, los temas que todavía no se han resuelto. Ha habido muy buena receptividad por parte del gobierno, creemos que eso es muy bueno, siempre tener un receptor, una escucha del otro lado para los problemas cuando los tenemos ha sido muy positivo para el sector. Estiman que el próximo verano será similar al pasado. Nosotros estamos esperando que esta sea una temporada similar a la que tuvimos el año pasado, digamos, una temporada donde hay muchos argentinos que sí van a estar viniendo, que son aquellos que tienen casa, que tienen amigos, que tienen familia, que son bueno, un poco familiares de argentinos que ya viven acá. Van a haber muchos que van a venir, van a haber otros que no van a venir, pero hemos trabajado todo el año para generar las mejores, digamos, las mejores reseñas de Uruguay a lo largo y ancho del mundo, tratando de diversificar esa generación de turistas, ¿no? Que los turistas que llegan no estemos todos los veranos pensando solamente en los argentinos, sino que podamos tener otros turistas. Bien, hace un tiempito y no tan lejos, hablar de turismo, del sector, era hablar de supervivencia, ¿no? De lamentar los que habían quedado por el camino, ver la fórmula como para poder ayudar y empujar a los que se habían estado aguantando como pudieron. ¿Hoy de qué estamos hablando? ¿Volvemos al optimismo original o seguimos en modo supervivencia? Bueno, a ver, primero hay que hacer un poquito de historia, porque si no la gente se queda con una foto de un determinado momento, por decir algo de las vacaciones o de la salida ocasional de muchos autos a la Argentina, y cree que esa es la realidad del turismo. Si hacemos un poquito de historia, nos vamos al mejor año del turismo en el Uruguay. Fue en el 2017. Llegaron al Uruguay alrededor, poco más, poco menos, de 4 millones de personas, de ingresos, de gente que pernocta por lo menos una noche. ¿Por qué se dio eso? Porque previamente al influjo de dos leyes que permitían la inversión, se empezó a generar un crecimiento en la cantidad de hoteles que fue realmente muy destacado. Entre ellos, la inclusión de los condohoteles, que son aquellos emprendimientos edilicios que no son ni hotel ni edificio, que se puede vender uno de 250 habitaciones, como el que está en 21 de septiembre, o el que está allí en la calle Raskin y Boulevard Artigas, de 250 habitaciones se puede vender a 250 accionistas diferentes. Esta oferta, que realmente fue impresionante, ¿qué generó? En actuación con las plataformas de turismo, de venta por internet, empezaron a tener una política realmente muy agresiva de tarifas. Ustedes se acuerdan que agarraban el celular en aquel momento, esto pasaba no solamente acá, pasaba en Paraguay, en Brasil, en Argentina, y de repente nos despertábamos y lo primero que teníamos era Río de Janeiro, $25 alojamiento. Todo ese tipo de oferta uruguaya también pasaba en el exterior. Ahí se llenó de gente, pero ¿qué pasó? Las tarifas hoteleras bajaron prácticamente a un 25% de lo que eran.
¿Y qué generó? Que al año siguiente, miren la paradoja, en el año 2018 se cerraron 14 hoteles en Montevideo, entre ellos el Sheraton. 14 hoteles de muy buen nivel que no aguantaron aquella, como diría, implosión de mucha gente para tarifa muy baja, lo cual también con los costos importantes hicieron que tuvieran que cerrar. Dicho esto, subrayo que en aquel momento esos 14 hoteles que cerraron no tuvieron absolutamente ninguna ayuda del Estado, ninguna. Ahora vamos a la época actual. Nosotros asumimos el 2 de marzo del 2020, a los 11 días teníamos 0 turistas, 0 aviones, 0 cruceros, 0 todo. Por lo tanto, tuvimos que superar la pandemia. Hago breve esta introducción en ese aspecto para decir que después tuvimos que empezar a recomponer el entramado de la conectividad aérea, los cruceros, que ninguno de los que estamos acá soñaba con subirse un crucero después de la pandemia. Sin embargo, acabamos de tener la mejor temporada de cruceros de los últimos 8 años. Sí, ya veo que no usa más la palabra récord, por las dudas, ¿no? No, ni loco, porque saltan. La mejor temporada de cruceros, además aclaremos, para los que no entienden mucho, ¿qué quiere decir la mejor temporada en 8 años? Que antes de 8 años hubieron más cruceros. La buena noticia es que yo vengo llegando, y ahí ya abro un poco el plenario, digamos así, de preguntas y respuestas. Vengo llegando de la Feria de Hamburgo, es la mayor feria de cruceros de Europa, y la buena noticia es que ya hay compañías, una muy en particular, Costa, ya ha anunciado entre un 15 y un 20% de aumento de cruceristas, no de barcos, y hay otra compañía que prefiero no nombrarla, pero que ya ha anunciado entre 3 y 5 escalas más en Uruguay, por lo menos. Y lo último es que el 5 tenemos un almuerzo con la compañía Carnival, que es dueña de 9 empresas de cruceros, las más importantes, y una gran delegación que viene, y los vamos a recibir acá para ya sentar las bases de lo que va a ser una temporada que yo creo, y lo puedo decir hoy, que va a ser incluso mejor que la pasada. Bien, me gustaría que nos pueda explicar, porque más allá de eso, que es una buena noticia, sin duda, para lo que es el turismo receptivo, hay otras buenas noticias que tienen que ver con el turismo para afuera, ¿no? Para que los uruguayos se puedan ir, las nuevas conectividades que va a tener en vías aéreas el Uruguay, también en breve. Pero me voy a quedar con una frase del estudio de Ceres, porque me parece que es bastante ilustrativa de la situación, ¿no? El estudio dice que este fue el primer año con un saldo neto turístico negativo, es decir, y esto tiene que ver con todo lo que vemos en Instagram, ¿no? Todo el mundo viaja, sí. Y respecto de los últimos 8 años, ¿no? El gasto de los uruguayos en el exterior fue mayor al que ingresó. Entonces, ¿eso no es un poco la clave de poder decir si nos está yendo bien o mal? Bueno, depende de cómo se mire. Es decir, es la primera vez que salen más uruguayos de turistas que entran. Es una realidad. Ahora, desglosemos esos uruguayos. ¿Cuántos hay de Paysandú que cruzan a Colón para hacer compras, para ir a la peluquería inclusive, para hacerse un paseíto? Muchos otros siguen, llegan hasta Mar del Plata o a Bariloche. Sí, hay muchos. Y en ese aspecto, numéricamente hablando, es la primera vez que sucede. También en el gasto directo, es muy probable. ¿Por qué? Uruguay es en este momento, en la región, el país con el mayor ingreso en dólares lejos. Ni comparemos con la Argentina, que es sideral la comparación. Creo que está a 750 el dólar blue. Eso es impensable. Estaba a 40 cuando empezó toda esta debacle argentina. Ahora, en esa medición, no podemos comparar un turista que sale para ir a comprar algo a Colón o a Concordia con alguien que viene y se instala acá. Pero yo redoblo la apuesta, porque esos son los números de entrada, salida y de gasto de turista. Sí. Ahora, ¿cuáles son los turistas que tenemos acá de Argentina? Eso hay que aclarárselo a la gente, porque la gente cree que los argentinos ya no vienen más. La última temporada, en el primer semestre, tuvimos la misma cantidad de argentinos que tuvimos en el 2019 cuando no había pandemia, ni la Argentina estaba como estaba. ¿Es el turista argentino que gasta o es el turista que mira y pasea? Son la misma cantidad de turistas argentinos que obviamente, Victoria, con la situación económica gastan menos. Pero ¿qué tipo de turistas son?
son del segmento ABC1, son gente mucha que tiene casa, Sí. apartamento, o relativos que vienen a esas casas de apartamento, a hoteles y demás. Y yo le digo a ustedes, y a Munjo, en Ceres, que a veces lo hemos conversado, y si ponemos en esa cuenta, que obviamente no está, los que pasan a Colón o a Concordia a cortarse el pelo, las contribuciones inmobiliarias que pagan las miles y miles de propiedades argentinos que tenemos acá, las fuentes de trabajo que mantienen durante todo el año ese tipo de veraneantes, turistas, de alguna manera ¿eso no está turistas de incluido? segunda residencia, es impresionante. Entonces comparar papas con cerezas, yo me quedo con las cerezas. No, es un buen punto, claro, no está incluido el gasto constante más allá del zafral o de temporada. Yo pregunto La cuántos inversión, uruguayos tienen casa en Mar del Plata y pagan contribución inmobiliaria, mucama, gastos mensuales, que además les adelanto una buena noticia, me enteré ayer. ¿Qué? Están bastante al día con las expensas. ¿Se acuerdan que hace 3 años había como un complot de los propietarios argentinos que no querían pagar, que la pandemia, que no terminaron pagando todos? Bien, de todas Hoy maneras, están al ese día. elemento que usted maneja también estuvo presente en todas las mediciones anteriores. Es decir, nunca estuvo incluido. Y Nunca. aún así daban mejor los números, ¿no? Es que yo creo que hay que ir a fondo en este momento, porque repito, si no la gente se queda con esa foto que no es tan así. Y agrego un elemento más, Victoria. En el primer semestre de este año vinieron igual cantidad de argentinos, pero vinieron mucha mayor cantidad de brasileños. Con lo cual, en el total de turistas, tuvimos más turistas en el primer semestre de este año que en el año 2019, cuando no pasaba nada de todo lo que está pasando en Argentina ni en la región. Así que bueno, ¿Qué vamos a hacer con el hay que Uruguay ir caro? desmenuzando todo, creo yo. ¿Qué vamos a hacer con el Uruguay caro? ¿Qué, desde la perspectiva del turismo, se puede hacer? Argentina, la depreciación va a ser estructural, pues pandemia tuvimos, pasó. El tema del peso argentino, ¿va a pasar, no va a pasar? Bueno, si me lo preguntás a mí, tenemos un país que está realmente, no quiero utilizar palabras fuertes, pero el otro día me salió devastado, me parece que es demasiado, pero de alguna manera grafica una situación. Es un país que está en una profunda crisis económica, financiera y hasta política, con un episodio por delante político que es nada menos que la elección de presidentes y de gobernadores, que obviamente en cualquier país un episodio de elecciones genera un parate. Pasa acá siempre. Todos nos frenamos a ver qué va a pasar. Eso está pasando en Argentina. Yo creo que lo que va a pasar en octubre, que no sabemos ninguno de los que estamos acá cuál va a ser el resultado, puede generar de alguna manera un cambio, que puede ser, como todas las cosas, para mal o para bien. Hay una circunstancia, y termino, que le comentábamos antes en el panel. Yo creo que Argentina, peor de lo que está, no va a estar. Y sin embargo siguen viniendo la misma cantidad de turistas. Pero puede darse que haya como dicen los paisanos, como un resuello, y después de las elecciones la gente más tranquila empiece a gastar. Cuando vean un que el poquito mundo más. no se cayó, vuelven a salir. Ahí está. Connie. Yo quería agradecerle al ministro interino, a Remo, las explicaciones y el cuadro de perspectiva, porque ayuda a, digamos, huir de la interpretación de que tuviste la cantidad de gente que va a Pharmashop en Buenos Aires. No es un análisis de gran nivel. El tema de... hay dos temas que son bien distintos. Uno es la imagen del Uruguay como lugar de turismo, que está basado en la historia del Uruguay. Fue, digamos, lugar de turismo de las clases altas argentinas a comienzos del siglo XX. Eso hizo el crecimiento y la explosión de los barrios al este de Montevideo, que luego se fue trasladando, que inversores de diverso tipo y gran empuje fueron creando lugares como Viriápolis, como Atlántida o como Punta del Este, y a partir de la década de los 80 en el departamento de Rocha, que estaba mucho más limitado. Todo esto es el producto de la belleza de la naturaleza y de las otras condiciones del Uruguay
que no es ni tener una larguísima temporada, ni tener unas olas como las que puede tener El Salvador o Costa Rica, ni tener elevaciones como las suizas, ni fiordos ¿Cuáles serían como las las otras cosas, noruegas. entonces? Es el clima de cordialidad y disposición hacia la recepción que lo reiteran en sus testimonios todos los turistas que vienen. Porque los uruguayos es verdad que no corremos a los turistas. En Europa hoy estamos asistiendo a un fenómeno que felizmente no ocurre en el Uruguay, que es la militancia contra el turismo. Un grupo de subnormales están diciendo con total desparpajo, en Barcelona ocurre y hacen muchas cosas locas los catalanes, que no son bien recibidos los extranjeros que vienen a hacer turismo. Ya las razones ni las leo. Eso hace que el Uruguay haya mantenido una progresión. Yo les voy a decir una cosa porque soy grande. El Ministerio de Turismo se agregó, existía una dirección de turismo, y en la Constitución del 67, cuando empieza el gobierno en marzo del año 67, el presidente Gestido le encarga a un dirigente del Partido Colorado, senador para más detalles, que se ocupara del recién creado Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. Se llamaba Justino Carrer Saprissa. Y recuerdo ir a un espectáculo de teatro donde un actor de esta casa, de La Peña, hacía un monólogo sobre... sería un stand-up. Y decía de la Peña, a ver un poquito, hemos creado el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. ¿Quién le contó a Carrere, porque así se llamaba el ministro, que los uruguayos tenemos vocación turística? No tienen en cuenta que el primer turista que llegó a nuestras costas, que fue en 1516, nos lo comimos en un asado en la orilla. Bueno, por suerte eso ha ido variando. Entonces, con ese chiste de Juan Díaz de Solís, introducía el tema de que no tendríamos vocación. La verdad es que es cierto que tenemos vocación turística, porque no corremos a los visitantes. No nos comemos a los turistas. Puedo dar garantía que no va a pasar. Bien, pero ¿pensás que es una condición suficiente como para que, bueno, el sector pueda... Yo creo que es una condición mejorar? Importante, pero no creo que sea condición suficiente. No los correremos con el trato, pero si les... Con los precios los corremos. Si no los podemos... No. Con determinados precios, hay determinados... Si son comerciantes que tienen que sobrevivir, nunca lo corres por el precio. Bueno, si no te lo pagan, te vas a bajar. Pero la realidad, los números están hablando de otra cosa. Por lo menos gastan menos. Quienes vienen gastan menos. Y creo que no podemos minimizar este fenómeno de lo que está pasando, hablando de que sale la gente a comprar a las farmacias, porque esa gente que sale a comprar a las farmacias paga hoteles, porque esa gente paga restaurantes, porque además va a ver espectáculos a otro lugar que no es el Uruguay. No estamos juzgando aquí que hagan mal, pero es un fenómeno que además económicamente tiene impacto. Usted lo sabe bien, la Cámara de Turismo habla de ese impacto, está pidiendo medidas. La recaudación de la DGI también se está viendo impactada incluso por eso, porque la economía está creciendo y la recaudación baja. Eso también es un fenómeno que monetariamente impacta. No es solamente el que se va a cortar el pelo del otro lado aprovechando esa instancia y vuelve. Gracias a Dios. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer desde el Ministerio de Turismo para esos que eligen, por cuestión de precios, por cuestión de conveniencia, por cuestión de gusto, irse a la República Argentina? Porque evidentemente el cambio favorece. ¿Qué se les puede ofrecer? ¿Me lo puede contestar después de la pausa? Pero claro. Porque tenemos que hacer la primera tanda y nos vamos a la pausa.